Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio formativo donde continuamos con la serie Dialoguemos sobre Salud. ¿Cómo promoverla en el entorno escolar? Presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX, en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de forma simultánea en nuestras redes sociales, Aprende MX y también en las de CONASAMA. Hoy, para dar continuidad a esta serie, hablaremos sobre el pleno desarrollo de la infancia, contar con estrategias y acciones que aseguren un futuro pleno de las niñas y los niños. Representa un importante marco de referencia para acompañar a madres, padres, cuidadores y docentes en el desarrollo de las primeras etapas de la vida de sus hijas, hijos y estudiantes en general. En la infancia temprana se presentan oportunidades propicias para fortalecer el crecimiento integral y al mismo tiempo pueden ocurrir situaciones de riesgo para su salud física y mental. Por ello, es necesario favorecer ambientes idóneos dentro del aula y en el hogar, donde se procure la buena nutrición, el cuidado de la salud, la protección ante cualquier tipo de daño y el libre desarrollo de las y los infantes. Para conocer más sobre estos importantes temas y dialogar juntos, les invitamos al grupo de docentes Aprende MX, donde encontrarán herramientas y recursos educativos que sin duda serán de gran apoyo en su práctica docente. El enlace del grupo aparece en pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión, ustedes ya lo saben. Y también quiero aprovechar para comentarles que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual. Y para ello les pedimos que se registren en el siguiente código QR, ya está apareciendo en la pantalla, y también en el enlace disponible en el chat de comentarios. Y lo único que tienen que hacer es responder la pregunta que se relaciona con el contenido que compartiremos en esta oportunidad. No olviden proporcionar sus datos correctamente para que su constancia se emita sin errores. Este documento será enviado directamente a sus correos electrónicos, así es que verifiquen su dirección electrónica y revisen constantemente la carpeta de spam. Esto para ubicar y descargar la constancia. Bueno, pues dicho todo esto, sin más preámbulo y para dar inicio con el tema, tengo el gusto de presentarles a la maestra María Guadalupe Arrieta Reina. Maestra, para nosotros es un honor. En nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto de participar con ustedes. Ay, maestra, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, veamos un poco de la trayectoria de nuestra invitada. María Guadalupe Arrieta Reina, encargada de Infancia y Adolescencia en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Maestra en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, SC. Licenciada en Psicología y profesora de Jardín de Niños. Cuenta con los diplomados de Educación Especial y Escuela de Hijos y Padres, además de una certificación como moderadora en este mismo tema. Tiene 9 años de experiencia como jefa de psicodiagnóstico y tratamientos. Actualmente participa en la atención de salud mental de infancia y adolescencia en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Pues ya estamos en el tema, pero el día de hoy los invito a participar en la siguiente actividad interactiva con Mentimeter. Bueno, en el chat de comentarios y en la pantalla está apareciendo el código QR y el enlace en el chat de esta transmisión para ingresar al cuestionario y responder las siguientes preguntas. Vamos a mencionarlas, maestra. ¿Qué es el desarrollo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué factores de riesgos familiares inciden de manera importante en el desarrollo de las niñas y niños? Y la tercera, ¿qué es una etapa crítica del desarrollo? Allí están apareciendo las tres preguntas. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué factores de riesgo inciden de manera importante en el desarrollo de las niñas y niños? ¿Y qué es una etapa crítica del desarrollo? Más adelante estaremos compartiendo sus respuestas con la maestra María Guadalupe Arrieta. Así es que mientras tanto, maestra, pues le concedemos la palabra y la escuchamos atentas y atentos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues iniciamos con la idea de saber que al final de cuentas, para garantizar
una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos, es muy, muy importante hablar sobre el desarrollo y conocer de manera, ahora sí que más amplia, a lo que nos estamos refiriendo. El desarrollo ha ido transformándose, ha ido cambiando y finalmente ahora sabemos que ser mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales, así como también aprender destrezas sociales saludables y la manera de abordar los problemas que puedan presentarse. Es decir, los niños y las niñas que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse tanto en el hogar como en la escuela como en las comunidades. Es decir, que ellos tienen un desarrollo óptimo y que finalmente la escuela tiene que participar con ellos para que de manera efectiva pues puedan tener este proceso, ¿no? Maestra, pues estamos arrancando de una manera, haciendo un diagnóstico en general. ¿Y qué te parece si continuamos con la presentación en cuanto ya tengamos alguna respuesta? Mire, aquí, por ejemplo, si me permiten, maestra, sí. En la primera pregunta, ¿qué es el desarrollo? Vamos a leer algunas de las respuestas. Es ampliar las habilidades de todo tipo. Claro. Tenemos una respuesta. Etapas progresivas de las niñas y niños. Es la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas inciden. Aquí tenemos más en pantalla. Es la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades, bueno, pues auténticas de los grupos y o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir, sostenida de los recursos. En esta primera pregunta tenemos el crecimiento mental y físico de las personas, también nos comentan. Okay. Sí, tenemos por ahí algunas. Vamos a dejar que vayan participando nuestras maestras, maestros y nuestro público en general. Y mientras, seguimos con su presentación, ¿le parece? Muy bien, ok. No olviden participar en estas 3 preguntas de Mentimeter. Sí, en estas respuestas que nos dieron están hablando pues del desarrollo de manera general, ¿no? Pero en esta plática nos vamos a referir específicamente a los niños, ¿no? La palabra niño como tal no tiene el significado, ¿no?, que tiene actualmente. La historia ha ido cambiando, ¿no?, esta percepción de lo que implica la infancia. En otras etapas de la vida finalmente se veía a los niños como adultos pequeños y no se tenía un significado específico para identificar qué pasaba con estos niños. No había un interés, no había una importancia y finalmente pues eran como que parte de los niños, pero no había ese interés por saber, por conocer, por identificar cómo se iba dando este desarrollo, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en la diapositiva es que, pues primero, en el siglo, ahora sí que 17, se pensaba que los niños no tenían pensamiento, no tenían nada, era una tabula rasa en la que finalmente nacían en cero, ¿no? Y que no había nada que finalmente el niño tuviera ya de por sí, ¿no? Después había esta idea de Rousseau de una pureza innata, en la que finalmente lo que se veía pues era una situación en la que el niño era un ser puro de naturaleza y no había realmente nada que finalmente el niño tuviera de por sí. Después ya en el siglo XIX se hablaba ya de la mente infantil, ¿no? Se hablaba ya de la literatura para niños y empezó a cambiar este significado que tenían los niños, empezó a identificarse que sí había una situación distinta en lo que era un niño y ya para el siglo XX finalmente podemos tener ya una descripción mucho más clara de lo que se habla de desarrollo, ¿no? A través de autores como Hessel o como Piaget, que hicieron una descripción muy amplia, muy detallada acerca de lo que era el desarrollo, pero todavía en ese momento el desarrollo se veía como una cuestión lineal, como una cuestión en la que finalmente a partir de una causa o de solo una causa finalmente había un efecto directo. Ya para el siglo XXI en el que estamos encontramos que el desarrollo
es mucho más amplio y que hay una integración sistemática y que algunos otros autores ya están hablando de manera distinta de lo que finalmente implica el desarrollo, ¿no? Entonces, la definición de desarrollo ahora tendría que hablarse ya de qué es el desarrollo como tal, ¿no? En esta parte del desarrollo hablamos de que es un proceso dinámico, multideterminado y estocástico, es decir, probabilístico, y que tiene una propiedad de cambio sistemático en niveles de organización integrada y múltiple, que comprende a la vida humana y a su ecología. O sea, este proceso dinámico, ¿sí?, no es una suma de partes, es mucho más complejo que esto. Se pensaba que una sola causa organizaba o alteraba el desarrollo, ¿no?, del niño, ¿no?, o del proceso, ¿no?, o la aparición de psicopatología, y ahora vemos que son multicausales. Se pensaba que iba en una sola dirección y ahora se dan cuenta de que finalmente va hacia muchas direcciones. Se pensaba como algo pasivo, se pensaba al final de cuentas en esta situación que era una situación pasiva, que el niño simplemente iba adquiriendo elementos, ¿no?, a través finalmente de ir creciendo y de ir aumentando y de ir adquiriendo otros elementos. Pero ahora se ve que hay una interacción y que el proceso que se da en el desarrollo es un proceso dialéctico. Es un proceso que no es solo una suma de partes, sino una interacción de factores, por lo que es completamente complejo hablar de desarrollo. Y de causas y de elementos no es tan sencillo. Antes pensaba que había polarizados, había blanco o negro, ahora se ve que finalmente este desarrollo se va dando de manera integrada y que cada uno de los aspectos que tienen participación en este desarrollo finalmente se van trabajando de manera integrada. Se pensaba que solamente se veía a través transversal, pero ahora vamos viendo que el desarrollo es un continuo, que empieza, o sea, incluso en la, digamos que en la procreación propiamente, y que finalmente termina hasta la muerte, ¿no? Entonces, tiene que ver con que estos cambios significativos en la explicación del desarrollo van siendo, pues, una situación compleja, ¿no?, y cada vez más amplia, y que cuesta por eso trabajo entender y identificar cuáles son estos aspectos que pueden, digamos, alterar, ¿no?, la línea del desarrollo. Maestra María Guadalupe Arrieta, ¿qué le parece si leemos algunas de las respuestas de nuestro Mentimeter? Bueno, ¿qué es el desarrollo? El proceso de avance, ampliar las habilidades de todo tipo, se desenvuelve por medio de etapas, cada una de las cuales supone diversas transformaciones y estados de maduración, etapas progresivas de las niñas y niños. Respecto de la siguiente pregunta, esta que dice, ¿qué factores de riesgo familiares inciden de manera importante en el desarrollo de las niñas y niños? Enseñar con el ejemplo, el ambiente es su núcleo, contexto, salud, autoestima, alimentación, también responden que la violencia, claro, violencia en el centro de esta nube, pérdida de trabajo, la alimentación, educación, trabajo, valores, la omisión, enseñar con el ejemplo también como factor de riesgo familiar que inciden de manera importante en el desarrollo de las niñas y niños. La nube se está expandiendo. Y bueno, pues queremos que participen. Tenemos 3 preguntas en Mentimeter y ustedes lo único que tienen que hacer es responderlas, maestra, ¿sí? En la tercera pregunta dice, ¿qué es una etapa crítica del desarrollo? Aquella que sea relevante. Cuando no se da de manera óptima un desarrollo normal. Es una etapa importante que si no se considera como prioritaria, una etapa nodal que si no se considera como prioritaria puede tener consecuencias muy negativas. Algún acontecimiento que influye de manera negativa en el crecimiento, fortaleza o desarrollo de las niñas y niños. Ventana temporal que permite el desarrollo de una habilidad. Un ejemplo de este periodo es el desarrollo de la agudeza visual y auditiva, la cual está comprendida desde el nacimiento hasta los 5 años más o menos. Resolución de conflictos, otra respuesta. La etapa donde se demuestra o manifiesta sus reacciones cuando se presentan diversas situaciones que dependen de sus comportamientos y su forma de resolverlos. Son 3 las preguntas que tenemos. Bueno, pues seguimos con usted. En cuanto tengamos más respuestas,
Se las hacemos llegar. Ok, bueno, pues entonces, ya que decimos que los factores que influyen en el desarrollo, consideramos que ahora es una situación mucho más amplia, multifactorial, vamos a hablar acerca de cuáles son estos factores que influyen en el proceso del desarrollo, ¿no? Y hablamos de factores de riesgo y hablamos de factores de protección. Los factores de riesgo son aquellos eventos, ¿no?, o situaciones que inciden de manera negativa en el desarrollo del niño, y aquellos factores protectores son aquellos que finalmente ayudan a que el desarrollo se vaya dando de manera más adecuada. Y, digamos, la interacción entre ellos no quiere decir que sea una suma o una resta, sino más bien una interacción dialéctica entre estos factores hace que finalmente el desarrollo se vaya dando, ¿sí? Y estos factores de riesgo y factores de protección tienen que ver con aspectos tanto individuales, ¿no? Es decir, si el niño ya nace con una serie de alteraciones, si el proceso del embarazo estuvo afectado, si en el proceso ya del nacimiento, en el parto, hubo alguna serie de dificultades, pues eso ya va a tener pues elementos que van a alterar el desarrollo del niño, ¿no? Del lado escolar, si por ejemplo el chico pues no tiene acceso a la escuela en el momento que debe de iniciar, pues también va a ser un factor de riesgo. Desde el punto de vista familiar, ya lo que comentaban, sobre todo en estos últimos años, el aspecto de la violencia ha sido un aspecto fundamental que ha afectado, ¿no?, el desarrollo de todos nuestros niños. Y a nivel social, desgraciadamente sabemos que en nuestro país la pobreza es un factor muy importante que todavía sigue teniendo pues una incidencia muy alta, ¿no?, en la población con la que cuenta nuestro país, y de ahí que simplemente con este aspecto de pobreza se va dando pues una serie de elementos que disminuyen la posibilidad de este desarrollo. En la parte de protección a nivel individual, ¿no?, lo que se va dando también tiene que ver con que si este niño no ha tenido ningún problema, ha tenido una situación orgánica favorable, pues el desarrollo va a ser mucho mejor. Si la escuela se encuentra que finalmente hay elementos, no solamente de parte de las cuestiones de plan de estudios o del sistema escolar, sino que también hay elementos como son los maestros que pueden apoyar este desarrollo, pues claro que se va a ver mucho más beneficiados. En el aspecto familiar, si hay una familia que entiende, que comprende y que está preocupada, ¿no? Y además también en lo social, si somos una sociedad que está interesada en trabajar con la infancia desde muy temprana edad, vamos a tener desarrollo mucho más efectivo, ¿no? Sin embargo, estos factores también pueden alterar el desarrollo del niño, ¿no? Y pueden aparecer, ¿no?, también trastornos mentales que se describen como estos cambios importantes en la forma habitual de aprender, de comportarse o de manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en la actividad de la vida diaria, ¿no? Entonces, lo que vemos es que puede haber una afectación a nivel del neurodesarrollo, y esto del neurodesarrollo se trata de un proceso continuo que se inicia con la concepción y termina con la muerte. Sus etapas iniciales son muy aceleradas y siempre están activando un código genético, ¿no? Antes se pensaba que solamente se podía transmitir el color de los ojos, la estatura, la complexión, pero ahora a través de la epigenética lo que nos hemos ido dando cuenta es que no solo los elementos físicos se van transmitiendo, sino también mucho del desarrollo social, ¿no?, y medioambiental se va transmitiendo a través de la epigenética, ¿sí? Cuestión del desarrollo implica un cambio, una transformación, ¿no? Y no es lineal, no es aditivo, no continuo, es una organización jerárquica con cambios dialécticos, ¿no? Es ordenado y secuencial y tiene una dirección definida, es relativamente permanente e irreversible, y tiene que ver con la parte de la epigénesis que les acabo de comentar, ¿no?, y la emergencia finalmente que se va dando, ¿no? Entonces, este neurodesarrollo, en la medida que se va dando de manera cada vez más ordenada, más secuencial y más significativa, y está teniendo además alrededor elementos que finalmente lo apoyan,
pues se va a dar de manera más adecuada, pero no siempre finalmente se va a dar así, y entonces puede haber momentos, sobre todo en estas etapas críticas del desarrollo, que finalmente van a ser un punto o nodal, digamos, para que finalmente pueda haber una afectación y que se pueda presentar, y esta afectación va a tener pues incidencia en una serie de circunstancias que se van a ir presentando de manera muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una etapa crítica del desarrollo? Pues una etapa crítica del desarrollo tiene que ver desde conocer el cerebro humano, que pasa por etapas críticas de este desarrollo. Esta situación, digamos, va siendo especialmente sensible desde el periodo embrionario hasta el final de la edad preescolar. De ahí la necesidad de que se dé una estimulación apropiada en estos periodos críticos. Es decir, desde que el niño se está formando como un embrión, hay una proliferación neuronal, después se realiza una migración y luego la organización y laminación del cerebro. Hay una poda sináptica y después una mielinización. Todo este proceso, digamos, en el desarrollo cerebral temprano, tiene que tener, pues, a mano, ¿no?, elementos como que si hay una madre que finalmente tuvo una buena alimentación desde antes del embarazo, si se cuidó durante el embarazo, si después tuvo una atención médica adecuada, ¿no?, finalmente el niño va a nacer en una condición mucho más, ¿no?, oportuna y favorable, ¿no? Si después, cuando el niño nace, hay todo un componente en las prácticas de crianza, que era uno de los factores que estábamos hablando como un factor de riesgo, si no hay este componente de cuidado cariñoso y sensible, finalmente va a haber una afectación, ¿no? Entonces el niño tiene que nacer con una buena salud, tiene que contar con una nutrición adecuada, tiene que tener oportunidades para el aprendizaje temprano, y estas oportunidades para el aprendizaje temprano no solamente nos estamos refiriendo a las cuestiones escolares, sino que nos estamos refiriendo principalmente también a esta parte de la estimulación, si la madre está en contacto con el bebé, si lo estimula, si le habla, si se acerca a él, si lo apapacha, finalmente todo esto va a tener una situación, pues, digamos, como de protección y seguridad para este chico, una atención receptiva, y el desarrollo se va a dar de manera, pues, cada vez más efectiva, ¿no? Entonces, estos hitos del desarrollo, ¿no?, vamos a tener que considerar que en el desarrollo del niño ahora, en estos últimos años, nos hemos fijado mucho en la parte cognitiva, pero no en las otras áreas del desarrollo. Y los hitos del desarrollo desde muy temprana edad, lo primero que va a ser más evidente va a ser el desarrollo motor, ¿no? Después, obviamente, el desarrollo cognitivo, pero sensiblemente uno de los hitos muy importantes es la aparición del lenguaje y, claro, la interacción social que este niño vaya teniendo. En cada una de las etapas se van a ir dando cambios fundamentales que las madres tienen que apoyar y tienen que estimular para que se vayan dando de manera armónica, y que este sistema, digamos, del desarrollo vaya permitiendo que el niño pueda ir, ahora sí que cambiando a diferentes niveles, y pueda ir avanzando, ¿no?, en este camino que va a ir dando hacia la madurez, ¿no? Pero también hay que estar alerta de estos signos que pueden presentarse en el desarrollo infantil, ¿no? Y finalmente no solamente ahora sí que ver solamente la parte cognitiva, como les digo, sino empezar a identificar cuáles son estos elementos que el niño no está presentando de manera adecuada. Es decir, el niño, por ejemplo, no está hablando en el momento que debe, no está teniendo una interacción con el adulto, no se expresa, no puede tener una comunicación, aun cuando el bebé es muy pequeño, no necesariamente tiene que hablar, pero sí hay una comunicación y está entendiendo lo que la mamá le dice. Si empieza a balbucear, si el niño no se mantiene sentado, si no imita gestos, si no explora sus juguetes, son signos de alerta que nosotros tenemos que considerar para tener ahora sí una alarma, y que esto nos permita acceder de manera más oportuna a la atención. Si no se da esta atención, los signos de alerta se van a ir pasando, y la situación, digamos, de la psicopatología, si esta va a existir, pues van a ser más fuertes
en lugar de prevenirse a temprana edad. En la medida que finalmente uno va pudiendo incidir de manera oportuna, sobre todo en los primeros 3 años de vida, esto va a permitir, digamos, que se avance significativamente y que el niño, cuando sea grande, no presente problemas más graves y no presente situaciones que después van a tener repercusiones en su vida escolar y laboral, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ahora cómo se promueve el desarrollo y la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en el salón de clases, ¿no? Ya hablamos del desarrollo y ya hablamos de cómo estos factores están influyendo en que se vaya dando de manera cada vez más oportuna, ¿no?, la situación de nuestro niño. Cuando llega a la escuela, digamos, los docentes están teniendo como la oportunidad, ¿no?, maravillosa de poder detectar oportunamente cualquiera de las afectaciones que se vayan presentando. Y hay retos que el docente va a tener que afrontar. Primero que nada, el docente tiene que saber que la diversidad es lo normal en cualquier aula, que no todos los niños van a aprender de la misma manera y que no todos finalmente van a tener el mismo nivel de desarrollo y que cada uno va a tener su manera de aprender y su manera, digamos, como que de irse desarrollando, ¿no? Algunos van a tener necesidades educativas especiales, ¿no? Y algunos estos de los alumnos y las alumnas que los presentan, pues finalmente necesitamos que el docente los conozca cada vez más para que pueda, ahora sí que, acudir con ellos y saber de qué manera poder trabajar de manera más oportuna, ¿no? Estamos viendo que el 54% de nuestros estudiantes de primer ciclo de primaria tienen riesgo educativo, ¿sí? Porque simplemente por la situación de la pobreza, ya con esto están presentando un riesgo educativo. Y eso finalmente hay que considerarlo. Si hay grupos numerosos, por lo menos 5 estudiantes en cada grupo, pueden presentar, ¿no?, requerimientos de educación especial. Entonces, ya desde ahí finalmente vamos a tener problemas importantes, ¿no?, en la cuestión del aula, ¿sí? ¿Cuáles son estos principales hallazgos o cuáles son estos hallazgos que vamos a encontrar? Pues en un 2.4% hay una discapacidad intelectual leve, ¿no? En el 2.2 hay un bajo rendimiento intelectual. Puede haber un 9.22 de problemas de lenguaje. Estos datos que estoy dando los encontró la doctora Guadalupe Acle Tomasini en las escuelas regulares de la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, lo que estamos viendo es que son datos de nuestra sociedad y datos de nuestra población. Es decir, no estamos recurriendo a una población, digamos, de Estados Unidos o de otro país, sino que nuestra población presenta estos problemas. Problemas de lenguaje y aprendizaje, aptitudes sobresalientes también, pero también problemas de conducta en un 23%. Entonces, todas estas dificultades que se van a ir presentando, pues son cuestiones que el docente tiene que considerar, ¿no?, para poder abordar, ¿no? Entonces, los aspectos para abordar, ¿no?, en el desarrollo de los niños tiene que ver, pues, principalmente con los dominios que el docente tiene que conocer, estos dominios del desarrollo, para poder identificar cuáles son estas áreas que los niños están afectados, encontrar cómo está siendo el desempeño académico de cada uno de estos niños, y este desempeño académico finalmente tiene que ver con cuáles son las barreras que está presentando para poder avanzar, ¿sí? Si hay una motivación escolar, muchas de las familias pues no tienen este interés, estas ganas, digamos, de apoyar a los niños, ¿no?, y adolescentes, entonces pues no hay una motivación, ¿no? En lo que estábamos viendo, digamos, hablamos de violencia, hablamos de chicos que finalmente están, por ejemplo, desarrollándose en cuestiones de violencia y que pues ahora el narco ha incidido, ¿no?, en que muchos de los chicos adolescentes pues se motivan más en trabajar hacia cuestiones, digamos, de ganar un dinero rápido, ¿no?, en estas circunstancias, en lugar de poder entrar en una escuela. Entonces hay factores de riesgo y de protección, tanto sociales y como familiares. Entonces, el docente, ¿en qué se tiene que fijar? Pues en los factores de riesgo y los factores de protección que hay dentro de las aulas, ¿no? En el contexto escolar encontramos que los factores de riesgo es la agresión entre los compañeros,
las bajas expectativas que tienen como para seguir adelante, para poder continuar con una educación, que los grupos sean muy numerosos, que los programas sean inadecuados para las necesidades de tal o cual niño, ¿no? El aislamiento en el grupo, que finalmente no se permita, ¿no?, que los niños interactúen de manera más efectiva, que la reprobación, que finalmente antes no se daba, ahorita se está volviendo a insertar esta parte de la reprobación, pero que finalmente pues es también una parte importante. Si el niño se va quedando atrás, finalmente esto es otro factor de riesgo, y la deserción escolar, que desgraciadamente es un factor muy alto todavía en nuestro país. ¿Cuáles entonces son los factores de protección que finalmente se deben de tomar en cuenta por parte de los docentes? Pues la detección temprana de cualquier alteración que se está teniendo, ¿no? Aceptar que el chico acepte nuestra participación y nuestra influencia para poder salir de las circunstancias en las que está viviendo, tener un trabajo colaborativo entre los chicos, ¿no? Tener una reciprocidad en el respeto, ¿no?, a la labor del maestro, el director, los padres, el equipo, todo el equipo, que toda la comunidad educativa tiene que trabajar en favor de una mejor relación y una mejor comunicación, favoreciendo las relaciones positivas entre los compañeros, y tener todo este contexto escolar teniendo una claridad enorme en hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ante estos factores de riesgo y ante estas situaciones, ¿no?, lo que necesitamos es promover la resiliencia entre las y los estudiantes. La resiliencia es un tema, digamos, que se ha visto en estos últimos años, que es esta capacidad que tienen algunas personas para resistir a situaciones que normalmente no se resisten. Es decir, puede ser que no tenga una alimentación adecuada, puede ser que viva en una circunstancia extrema, incluso chicos que tengan violencia, pero hay chicos que a pesar de todo esto pueden, digamos, salir adelante. Y algunos de ellos tienen ya esa capacidad innata, algunos otros, digamos, pueden desarrollarla. Y entonces ahora el concepto de resiliencia ha cambiado radicalmente la mirada y la actitud hacia los supuestos casos perdidos. Antes se pensaba, pues este niño, su mamá no lo ayuda, tiene problemas en la escuela, finalmente los amigos no lo apoyan, este es un caso ya perdido, finalmente está viviendo mucha violencia, pues ya no hay cómo adelantar o cómo apoyarlo, ¿no? Hoy en día se sabe que se puede construir en la práctica esta capacidad para superar condiciones y vivencias adversas, y cómo se puede ayudar a las personas a desarrollar una nueva autoestima para crear su propio camino sin repetir los esquemas de conducta que conocieron en su entorno. Sí hay una manera, y creo que los maestros tienen una responsabilidad muy importante en este aspecto, ¿no? Y esto es la construcción de la resiliencia. La construcción de la resiliencia es esta capacidad que se tiene de que se tiene que ir trabajando sobre estas necesidades físicas básicas, ¿no?, con establecer redes de contacto, después esta capacidad de descubrir un sentido, una coherencia. Desgraciadamente yo lo que veo últimamente es que los chicos, los adolescentes, no tienen una coherencia, un sentido de para dónde van en la vida. Y esto ha sido un problema grave que finalmente se sigue presentando, y de ahí finalmente que caen en situaciones de adicciones, que caen en situaciones de ausencia de las escuelas, de rechazo a las situaciones escolares, ¿no? Entonces finalmente se tiene que trabajar en que tengan un sentido de coherencia, en la autoestima, en las aptitudes que estos chicos tienen y que tienen que reconocer en esto mismo, y en tener también humor para enfrentar su situación de vida con cierto humor y no solamente viéndolo a través de la tragedia. Y tener como la capacidad de poder abordar otras experiencias para descubrir algo diferente a lo que han estado viviendo normalmente, ¿no? Entonces, de ahí que el maestro tiene como parte muy importante, digamos, pues conocer, ¿no?, entender que la figura de autoridad, ¿no?, que él tiene, es, digamos, el papel docente es un factor fundamental de protección, ¿no?, para el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿sí? Su figura de autoridad es un impacto que va a tener en el desarrollo de niños y adolescentes, ¿no? La escuela se ha considerado, pues, un elemento que ayuda a estructurar y a contener la patología. De ahí la necesidad de mantener a nuestros niños
dentro de las escuelas, ¿no? Y que cada vez vayan avanzando de manera más significativa, ¿no? En su desarrollo, ¿no? Entonces, finalmente, lo que necesitamos es que el maestro acepte incondicionalmente a su estudiante. Esto es decir, no su conducta. No quiere decir que está muy bien que se porte mal, sino que tiene que conocer que este estudiante que tiene enfrente, este niño que tiene enfrente, ¿sí?, es una persona que vale la pena, que es un ser humano, que por ser solamente ser humano tiene un valor. Y ese valor finalmente es significativo para todos, ¿no? Promover en el grupo la aceptación de unos con otros y de poder identificar de manera cada vez más adecuada esta circunstancia, pues es fundamental, ¿no? Es decir, todos tenemos que conocer que hay en el otro, digamos, una persona valiosa y que nosotros tenemos que considerarla de esa manera. Y puede ser el más guapo, el más feo, puede ser el más bajito, el más gordo, el más chaparro, ¿no? El que nos cae peor y aún así tener un valor, ¿no? No quiere decir que finalmente porque lo veamos de otra manera o porque es un chico diferente, actúa de manera rara, entonces finalmente ya es el que vamos a dejar de lado, al que ya no vamos a integrar. Por el contrario, es un chico que finalmente requiere de mayor ayuda y es muy importante que finalmente nosotros podamos tener esta actitud, ¿no?, de respeto hacia nuestro compañero y hacia este chico, ¿no? Entonces, el maestro tiene que mostrar por medio de su conducta la manera correcta de actuar, ¿sí? Es decir, si yo como docente estoy haciendo una discriminación de los niños que están a nuestro alrededor, ya desde ahí empieza un problema grave. Ya desde ahí la situación estamos generando que todos los demás entiendan que así es la manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, nosotros como docentes debemos proteger a nuestros estudiantes, es decir, no se trata de sobreprotegerlos, es decir, no quiere decir que tengamos que hacer todo por ellos o que el compañero tenga que estar resolviéndole la vida, definitivamente no, pero sí es una manera de que tenemos que estar cercanos a los otros y que sí tenemos que proteger a los que tienen diferencias, ¿no? Ayudar cuando están enfermos, en peligro o cuando se necesita aprender, ¿no? Y esta parte pues es sumamente importante, ¿no? Y lo que sigue es ser respetuoso de sí mismo y del prójimo, ¿no? Esto es un valor fundamental. Si yo no me respeto a mí mismo, no tengo esta capacidad de respetar a los demás. Entonces, tengo que empezar como maestro a ser respetuoso de mí mismo, a tener esta actitud de respeto para mí y para los demás. Y no permitir ni que yo abuse de los demás, ni que los demás abusen de mí, ¿sí? Ahora, digamos, como que las maestras tienen miedo, digamos, también a veces de intervenir con los niños porque la SEP pues, ha limitado en muchas circunstancias la interacción con los niños. Y ahora, por ejemplo, si me tocó alguna vez que tenía yo que ver a un niño que tenía un problema de conducta y la maestra le decía, por favorcito, siéntate, ¿no? Entonces, claro que la maestra no se hacía respetar y finalmente el niño pues, seguía sin hacer nada. Entonces, de ahí la importancia de ser respetuoso conmigo mismo, ¿no? De promover que ese niño diferente sea una persona por la que otras sientan aprecio y cariño, ¿no? Y que puedan estimular cuando se haga algo bueno por los demás y se demuestre su afecto, ¿no? Muchas veces cuando llega un niño diferente al salón de clases, la primera reacción que tienen todos es de miedo, ¿no? Y de no poder acercarse a este niño porque le tenemos miedo. No sabemos cómo va a reaccionar, de repente grita, de repente se inquieta, de repente finalmente puede ser grosero, de repente no nos habla. Y entonces como ese miedo finalmente lo rechazamos y lo dejamos a un lado y no tenemos esta capacidad para intervenir con él, ¿no? Entonces, pues es muy importante que se trate de hablar de cuáles son esos miedos y esas preocupaciones que se tienen para buscar la manera pues, más efectiva de resolver las dificultades que se van teniendo, ¿no? Y de no quedarnos nada más con que pues, le tenemos miedo y mejor ya lo rechazamos, ¿no? Es mejor en los miedos y en estas preocupaciones que vamos teniendo, pues ir poco a poco hablando cada vez más con ellos, ir identificando cuáles son estas necesidades que se están teniendo y de alguna manera ir integrando a este grupo en una manera mucho más respetuosa de relacionarse, ¿no?
Promover que se controle cuando tenga ganas de hacer algo peligroso, que no está bien, ¿no? Los chicos ahora tienen esta parte impulsiva, ¿no? Y los papás tienen a veces una limitación enorme para poner asertivamente, ¿no? Un límite, ¿no? En estas situaciones. Y entonces, a veces, pues ya para no molestarse en que, ay, pues ya que haga lo que quiera, pues generan el que cada vez se incrementen más, por así que cuestiones pues que pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Entonces, sí hay que ayudar a los niños a autorregularse, ¿no? Y que puedan buscar el momento más apropiado para hablar con alguien, ¿no? O actuar, y que finalmente esto les permita pues desarrollarse de otra manera, ¿no? Entonces, promover la responsabilidad, ¿no? Y no la culpa es parte del desarrollo que tienen que tener, ¿no? Los maestros. O sea, muchos en la sociedad estamos siempre culpando, ¿no? A todo mundo, ¿no? Pero no nos hacemos responsables, y son dos cosas completamente diferentes. Hablar de responsabilidad y de culpa son dos aspectos que cambian completamente, ¿no? El sentirme culpable, ¿no? Me hace que finalmente yo reaccione y pueda en algún momento ayudar a mi compañero por esa culpa, pero no me siento responsable de esta situación, ¿no? O mis actos finalmente no me crean responsabilidad, y generalmente yo puedo en algún momento, si me porté mal, ¿no? Ir y pedir disculpas, ir y llorar y sentir pobrecito de mí, no sé cuánto, y ahí lo que estoy construyendo es que estoy ayudando, ¿no? A pues terminar con la culpa, a abordar la culpa, pero nunca me estoy haciendo responsable de la situación que estoy viviendo. Entonces, es mucho más importante que los chicos aprendan, ¿no? A tener responsabilidad sobre su situación, sobre sus actos, sobre sus circunstancias, y poder afrontarlas de manera más efectiva, ¿sí? Entonces, por eso hay que promover la responsabilidad, ¿no? Y los maestros a veces, desgraciadamente, caemos en la idea de que, o sea, como que él es el culpable, y entonces todo el grupo finalmente ya sabemos que aunque Juanito esté hasta del otro lado, lo vamos a culpar de todo lo que venga encima. Entonces esto pues va generando una serie de problemas muy importantes, ¿no? Y creo que de ahí pues es como que la idea que el maestro tiene que tener bien claro a qué se está refiriendo cuando hace una serie de indicaciones. Todo esto lo que nos va a llevar, digamos, es que los chicos cada vez más tengan más posibilidades de tener una autoestima diferente. Esta autoestima los va a llevar a tener una mayor capacidad de enfrentar los problemas y de resolver a lo que se está teniendo, y que además puedan establecer relaciones con otros y una red que permita que cada vez más tengan una manera más asertiva de poder enfrentar situaciones y riesgos en la vida para poder ir saliendo más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para no aumentarnos más, vamos a terminar, ¿no? Con esta frase que dice que lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros hacemos de lo que hicieron con nosotros, ¿no? Entonces la resiliencia se basa mucho en este concepto, ¿no? O sea, podemos haber tenido circunstancias muy adversas, no pudimos contar con el apoyo de algunos de nuestras familias, en fin, pero independientemente de todo esto, pues nosotros podemos hacer mucho con lo que tenemos. Y los maestros tenemos que apoyar a esos niños, ¿no? De todas las maneras para que finalmente vayan saliendo adelante. Pues muchas gracias. Qué interesante, maestra. Muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos. Y con relación a la pregunta de Mentimeter, que es una etapa crítica del desarrollo, es la tercera pregunta, vamos a revisar algunas de las respuestas. Si me permiten, yo las voy a leer desde aquí, pero ustedes las van a ver en su pantalla. Momentos de la vida en el que se fija un comportamiento elegido de la educación o ausencia de ella. El tiempo donde se puede sensibilizar los estímulos para poder dar pues mayor aprendizaje en una habilidad. El tiempo donde se pueden sensibilizar, ahí están los estímulos para poder dar mayor aprendizaje en una habilidad. Ajá. También tenemos un proceso decisivo, por ejemplo. Es la primera parte de la vida en la cual el niño va descubriendo su entorno, su ambiente, que le permitan fortalecer sus habilidades. Esta es otra de las respuestas. Tiempo en el que se dificulta el pleno desarrollo de habilidades, comunicación, física, socializar.
Otra de las respuestas. Embarazo en adolescencia en situación de marginación. En esta respuesta que es una etapa crítica de desarrollo. Es un momento que está en riesgo de alterar el desarrollo pleno del ser humano por acontecimientos que afectan el bienestar de la persona. Tiene que ver desde el conocer el cerebro humano, desde que se forma como embrión. Esta es otra de las respuestas. Okay. A ver, aquí tenemos a una fase sensible donde se muestra alguna dificultad. Bueno, pues ya desde el periodo embrionario hasta el final de la edad del preescolar. Recuerden, esta pregunta es que es una etapa crítica del desarrollo. Estas son algunas de las respuestas que nos hicieron llegar. Y sí, desde el periodo embrionario, esta ya la compartimos, hasta el final de la edad del preescolar. Pues parte de las respuestas, maestra. Muy bien. Qué interesante también sus comentarios, maestra María Guadalupe Arrieta. Sabemos que el desarrollo pleno de la infancia es la pauta para ir construyendo una vida saludable, donde se procura el bienestar integral de niñas y niños. Y bueno, pues sus recomendaciones, maestra, y las estrategias que nos ha compartido son de gran importancia para nuestra audiencia y sobre todo para que las y los docentes acompañen, contengan y resguarden la seguridad, así como la salud física y mental de sus estudiantes dentro del aula. Antes de continuar con nuestro seminario, ¿qué les parece si nos acompañan a ver el siguiente material que es de suma importancia? No puedo más. Estos formatos nunca se acaban. Cada año es peor. Parece que no sirve de nada mi trabajo. Y encima hay que resolver todos los demás problemas. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Solo estoy medio cansado. Al rato en el receso voy a andar en la sala de maestros por si quieres platicar. Ven, siéntate acá. Vamos a echarnos un café. Va a sonar tonto, pero me siento muy agobiado y frustrado. Parece que ya nadie reconoce tanto. No es una tontería. Yo ya pasé por ahí y no fue fácil. Maestro, maestra, no tienes que poder con todo. Acércate con los directivos o con tus colegas para buscar apoyo. Busca ayuda con alguna institución y anímate a participar en proyectos o actividades que te hagan sentir bien. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Prevenir es proteger. Todas y todos necesitamos ayuda. No tengas vergüenza. Dialoga con otros y cuídate. Si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000. Encontrarán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas y al cuidado de la salud mental. La línea de la vida, no la olviden, 800-911-2000. Está disponible a las 24 horas, los 365 días del año, así es que tengan siempre en cuenta que hay una alternativa. Maestra María Guadalupe Arrieta, bueno, pues ya hemos recibido algunas respuestas, algunos comentarios, y si me permite, vamos a revisar algunos de ellos. Muchísimas gracias a quienes han participado y nos encanta saber que están siempre interesadas e interesados en lo que compartimos en estos espacios virtuales. Eli Pérez, siempre es un placer estar presente en tan interesantes temáticas que nos ayudan a mejorar nuestra labor educativa. Okay. Muchísimas gracias, Eli. ¿Qué aspecto del desarrollo infantil debe considerarse como prioritario, maestra? Bueno, lo que pasa es que no es que uno sea el prioritario. Creo que todos, y ese es uno de los puntos, es una muy buena pregunta, porque ahora, por ejemplo, estamos muy preocupados por los adolescentes y por la parte emocional, ¿no?, de los chicos. Pero lo que vemos es que desde muy pequeños tenemos que trabajar en todas las áreas del desarrollo para que este sea un pleno, ¿no?, desarrollo verdadero. Porque la situación es que se va priorizando uno sobre otro y nos vamos olvidando. Cuando son pequeños, el desarrollo motor es la preponderancia y es ahí donde encontramos las más dificultades que vamos a ir identificando, así como en el lenguaje. Pero obviamente la parte emocional pues va a acompañar el desarrollo o este continuum desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces son toda la interacción, como les decía yo, es una interacción dialéctica que va permitiendo un pleno desarrollo. No hay un privilegio de uno sobre otro y no hay que olvidar a uno u a otro, porque eso finalmente hace que estemos, sobre todo les digo, yo en estos últimos años,
Veo que los maestros a veces están muy preocupados con la cuestión emocional, pero finalmente simplemente el propio aprendizaje se va olvidando y desde ahí empiezan las dificultades que se van haciendo cada vez más complejas. Un problema de lenguaje inicial se va haciendo más complejo cada vez y de repente ya se vuelve una ausencia en la escuela y después una depresión y después ansiedad y después finalmente un intento suicida. Entonces creo que todos los aspectos del desarrollo deben considerarse y no deben de olvidarse. Muchas gracias, maestra. También Daniela comenta, el desarrollo es un proceso que se realiza al momento de ir aprendiendo diversas cosas durante nuestras vidas. Definitivamente. Muchas gracias, Daniela. ¿Qué signos de alerta se pueden manifestar sobre un problema en el desarrollo físico o mental de las niñas y niños? Ok, desde el desarrollo físico, desde muy pequeño, si el niño no camina, no tiene estos hitos del desarrollo, es decir, no se sienta en el momento que se debe sentar, no se puede sostener de pie, no puede caminar en el momento, no tiene un control de esfínteres, no puede saltar, no puede moverse, no tiene esta posibilidad de caminar y de moverse, pues ya desde ahí vamos a tener una alarma muy importante que nos está llamando a que tenemos que buscar ayuda. Desgraciadamente lo que vemos en la psicopatología es que los niños tardan muchísimo tiempo en llegar a ayuda. Y esta es una de las brechas que tenemos que ir cada vez haciendo más pequeña, porque desde que se hace una identificación hasta que llega a una atención especializada pueden tardar años. Y eso finalmente va en deterioro del chiquito. De ahí la importancia que cada uno de estos hitos que no se va presentando de manera oportuna es fundamental considerarlo para que pueda tener una atención cada vez más temprana y que si en el caso de que exista una psicopatología, pues esta no tenga las repercusiones, ¿no? Si está siendo atendido temprana y oportunamente. Muchas gracias. Comentan también, si en casa existe un ambiente adecuado, el desarrollo del niño será también adecuado y podrá sobrellevar todos sus procesos dentro y fuera del núcleo. Efectivamente, las prácticas de crianza son uno de los puntos muy importantes y esta crianza sensible, podremos hablar de una crianza sensible en la que tiene esta como particular empatía de poder identificar cuándo está habiendo un problema en el niño y cuándo es necesario tomar en cuenta algo que está pasando y que no está resolviéndose de manera adecuada. Esta empatía desde que el bebé nace tiene que desarrollarse, no es como se pensaba que es un instinto materno, ¿no? Es un desarrollo que tiene y un esfuerzo que tienen que hacer los padres para poder conocer a su niño y poder identificar cuáles son estas pautas que pueden estar afectando el desarrollo de su niño. Muchas gracias, maestra. Como docente, ¿en qué momento debo hablar con padres o tutores acerca de algún problema que observe en sus hijas o hijos? Yo creo que para los docentes, en el primer momento que se pueda encontrar cualquier alteración, es importante comentarla. Claro que la manera en que la comunicamos va a ser la manera en que los padres puedan incidir de manera más oportuna en la atención. Es decir, si nosotros nos podemos demasiado alarmados y finalmente ahora sí que como que o culpamos a los padres, porque esa es otra que nos da de repente, que a veces es que señora, usted no está haciendo, es que fíjese nada más, y cuando tenemos esta idea de culpar a los padres, pues no resuelve, ¿no?, las situaciones, sino que finalmente van a evitar el poder trabajar con el chico. Entonces, en la manera que nosotros podemos acercarnos a los padres y comentarlos de manera muy oportuna, mire, yo he observado que el niño ahora no está hablando de manera tan adecuada, no sé qué estará pasando, pero pues es conveniente que usted pueda llevarlo a la institución y si nosotros tenemos a mano también el recurso de tener cuáles son estas instituciones que pueden apoyarlo, pues es un recurso muy importante para los padres porque esa es una manera de evitar el poder trabajar con los chicos. Entonces es importante que los maestros sí tengan estas herramientas a mano para poder, digamos, acercarse, ¿no?, a los padres. Muy bien, muchas gracias. Eli comenta, desafortunadamente, la misma familia puede ser un factor de riesgo en la primera infancia. ¿Qué opina usted, maestra? Por supuesto que sí. Desgraciadamente, lo que vamos viendo en la primera infancia es que las prácticas de crianza, sobre todo en estos últimos años, creo que han tenido ahora sí que dificultades. Primero en que
no se hacen responsables de que los padres son los principales responsables de la educación de los hijos, y a veces eso se olvida. Y entonces, como no nos hacemos responsables, pensamos que es porque nació así, porque la abuelita no le está ayudando, porque la maestra no sé qué. Entonces, como que responsabilizamos a todos los demás, pero no asumimos que nosotros como padres somos los únicos y los principales responsables de la educación de los hijos. Entonces, sí se vuelven un factor de riesgo, y sobre todo también ahora en familias que se divorcian, y que el niño es una manera o una forma de chantajear al otro o de presionar al otro, pues también esta es una manera muy poco efectiva de poder desarrollar a los niños, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad que cada vez más se tenga como que ese cuidado y esa responsabilidad de que yo soy el principal responsable de la educación de mis hijos. Muchas gracias. ¿Cómo puedo prepararme para acompañar emocionalmente a niñas y niños en su desarrollo infantil? La cuestión de la parte emocional, digamos, es como encontrar e identificar primero la expresión de los afectos, ¿no? Es decir, permitir la expresión de afectos y apoyar en esta expresión de los afectos, ¿no? Los niños y las niñas también tienen, ahora por ejemplo, los niños también pueden llorar. Los niños también tienen esta capacidad de sentirse tristes, ¿no? Si hay esta parte igualitaria, que ahora ya no estamos hablando que el niño no debe llorar, el niño debe ser fuerte, el niño debe ser... Muchas de estas cosas nosotros tenemos que considerarlas, es decir, los padres tienen que saber que el niño tiene que tener una expresión, ¿no? Una posibilidad de expresar sus afectos, tanto los positivos como el cariño, el amor, ¿no? El apapacho, como también el enojo, ¿no? Y aprender a acompañarlos para que estas emociones se puedan ir regulando cada vez más efectivamente, y que nosotros podamos tener esa tolerancia para acompañarlos en el aprendizaje de su digamos, como regulación cada vez más efectiva. Cuando son pequeños, y sobre todo si hay algunas dificultades, como de psicopatología, pues va a ser más difícil, ¿no? Este control. Pero si nosotros tenemos la paciencia y tenemos la oportunidad, y si no tenemos esa posibilidad, pues también ahora afortunadamente hay muchos recursos y hay muchas situaciones profesionales que nos pueden apoyar a que seamos más efectivos en este acompañamiento de nuestros hijos. Muchas gracias, maestra. Tenemos un comentario más. Gracias por compartir tan valiosa información que nos permita mejorar nuestra labor educativa con responsabilidad, amor y empatía. Muchísimas gracias. Bueno, maestra María Guadalupe Arrieta, muchísimas gracias por su orientación profesional en estos temas tan relevantes para nuestra comunidad educativa. Y antes de despedirnos, nos encantaría que nos regalara un breve mensaje para nuestra audiencia. Bueno, pues creo que como maestros tenemos una responsabilidad fundamental en la detección oportuna y en la canalización de los chicos, ¿no? Que están a nuestro cargo. No somos los especialistas para poder identificar y hacer un diagnóstico, pero sí somos los especialistas en detectar las posibles alteraciones del pleno desarrollo de la infancia, y de ahí la necesidad que ustedes son elementos fundamentales para poder aportar un mejor camino para el desarrollo de nuestros niñas y adolescentes. Y muchísimas gracias por la... Al contrario, los agradecidos somos nosotras y nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues sí, agradecemos la participación de la maestra María Guadalupe Arrieta Reina, psicóloga clínica adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, quien nos ha brindado información valiosa para fortalecer el desarrollo de niñas y niños en sus primeras etapas de la vida. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, si desean conocer más al respecto, la maestra María Guadalupe nos ha compartido el material complementario y los enlaces están en el chat de comentarios de esta transmisión. Así es que no duden en acudir a ellos si lo requieren. Recuerden que si quieren obtener una constancia de participación por este evento, pueden registrarse en el siguiente código QR, está apareciendo en la pantalla, o bien en el enlace que está en el chat de comentarios, y solamente tienen que responder la pregunta relacionada con el contenido que aquí compartimos con ustedes. Revisen los datos que proporcionen, así como su carpeta de spam,
para ubicar y recuperar el archivo correspondiente. No olviden hacerlo. Y antes de irnos, ¿qué les parece si me acompañan a ver la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito? Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¿Qué es acoso, profe? Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Esta serie representa una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y así cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. En el próximo seminario virtual de esta serie abordaremos el tema Pleno Desarrollo de la Adolescencia y la cita es el martes 12 de septiembre a las 16:30 horas. Las y los esperamos. Hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos su asistencia y de igual forma damos las gracias al personal técnico y académico que hace posible esta serie. Yo soy Julieta Mendoza y me despido de esta transmisión a nombre de Aprende MX. Muchas gracias, pásenla muy bien.